Amables televidentes, la entrevista estelar de Propuesta Semanal, como habíamos anunciado, nos acompaña el licenciado Julio Horton, fue diputado al Congreso, fue director de la OTT, fue viceministro, ha tenido muchas posiciones para ser tan relativamente joven, es actualmente parte del equipo de voceros del precandidato, podemos decirlo, doctor Leonel Fernández, y también encargado de la circunscripción número 2 del distrito, de lo que va a ser la campaña, la precampaña y la campaña. Buenos días. Buenos días. Un placer tenerte en el programa. Estimado Ramón Núñez, gracias por invitarme. El placer es mío. Gracias por invitarme a este prestigioso programa. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Julio, explícame cómo va la campaña, se puede decir, o la precampaña. La precampaña, sí. Pues con sí, todas las limitaciones que tiene. De la ley, todo el debate que ha habido. Sí. Yo sé que el presidente estuvo en el interior este fin de semana. Así es. La campaña va extraordinariamente exitosa de parte del presidente Fernández. El presidente Fernández estuvo en esta semana, el jueves, en la provincia de San Juan. Estuvo presentando el proyecto RD 2044 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a un público de aproximadamente unas 5,000 personas. Eso fue extraordinario. Luego estuvo en varios encuentros sectoriales con organizado por el diputado Henry Merán y el alcalde Janoy Sánchez. El viernes tuvo un almuerzo en su casa con frente más de 2,000 dirigentes. Estuvo en la Mata de Farfán en un encuentro con 4,000 dirigentes comunitarios y empresarios de todas las comunidades. Pienso que el presidente Fernández en esos 2 días que estuvo, respetando la ley de partido. Claro, todas las actividades han sido bajo techo, respetando. Usted sabe que el presidente Fernández es un respetuoso de la normativa jurídica y a todas las leyes, todas las actividades se enmarcan dentro de la ley de partido político y la ley electoral y la disposición de la resolución de la Junta Central Electoral. El próximo, hoy domingo, a las 10 de la mañana, el presidente Fernández tendrá un acto aquí en Villajuana, en el Polideportivo del Mauricio Báez. A las 3 de la tarde estará en un acto masivo con 6,000 personas, inclusive en la circunscripción nuestra, en el Club Los Cachorros de Cristo Rey. O sea, Cristo Rey es un símbolo para el presidente Fernández porque la primera vez que el presidente Fernández aspiró a una candidatura, inició por Cristo Rey. Cristo Rey. Eso fue cuando la vicepresidencial. Eso fue cuando la vicepresidencial. Y también con la presidencial en el 96. Inició su campaña por el bloque de los José Martí y fue en Cristo Rey. Ahí en Cristo Rey le tenemos un gran recibimiento al presidente Fernández. Nosotros ya al día de hoy, inclusive, que se está trabajando en la plataforma tecnológica, recogiendo los formularios con los esfuerzos concentrados domingo tras domingo. Recuerde que el día 26 de agosto nosotros presentamos 1.100.000 y pico de formularios registrados ya, que son simpatías de ciudadanos dominicanos y PLDistas que dan su nombre, cédula, teléfono, dirección, número de WhatsApp, las redes sociales, todo, y firman el formulario. O sea, son votos. Es una base de datos interesante. Así es. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque todo, Ramón, todo ciudadano, toda persona que le da toda esa documentación a usted, le presenta y firma ese formulario, no, está decidido a votar por Leonel Fernández. Entonces, sí, porque habrá mucha gente que no se atreve por temor. Claro, que no empleado público. Sí, sí, empleado público, pero imagínense que ya al día de hoy, nosotros el día 2 de diciembre tenemos un acto en la Arena del Cibao en donde vamos a presentar 1.500.000 personas apoyando a Leonel Fernández. A lo mejor estoy diciendo 1.500.000 y es más. Bueno, es posible que ese va a ser el corte. Ya nosotros hemos superado las metas. Nosotros establecimos metas que ya en agosto la meta era 1.000.000 y llegamos al 1.100.000 y pico. Pero el 1.500.000 era para marzo, abril. Y nosotros estamos cerrando el 2 de diciembre con el 1.500.000 y cuidado sin más. Y contando. Esa es una buena base. Claro, porque el padrón electoral va a cerrar en unos 7.200.000 electores. El candidato que saque 2 millones votaría un 75-80%. El candidato que saque 2.200.000 votos gana las elecciones. Entonces, si Leonel Fernández arranca su candidatura presidencial con 1.800.000 votos,
Entonces, esos 400.000 votos de dominicanos, Leonel Fernández lo va a obtener de forma... Esos son los indecisos. Los indecisos. Y la prueba en República Dominicana es que los indecisos se van con el que gana. Se van con el que va a ganar. Entonces, todas las encuestas hemos visto que la Gallup, Asisa, la encuesta mexicana, inclusive última que está trabajando en el país, están dando al presidente Fernández como triunfador, prácticamente con un 48, 46, y quien le sigue es Margarita, que está marcando entre un 16, 18%. Entonces, cuando usted le suma los votos, la intención de voto hacia Margarita, evidentemente que el presidente Fernández supera el 50%. Y luego entonces vienen los partidos aliados, las alianzas del bloque progresista, que dicho sea de paso... Es bueno que tú digas eso, Horton, sí, apartándonos un poquito, porque mucha gente, cuando tuvo el debate de la primaria abierta, mucha gente o muchos comunicadores manipulaban sí, de que Leonel no quería primaria abierta, sino cerrada, porque cerrada el senador Bautista era el que manejaba el listado. Sí, y todavía lo siguen diciendo que Leonel es opuesto a la primaria abierta. Muchos comunicadores confundieron el tema realmente, porque el presidente Fernández nunca le ha temido a una primaria abierta, porque el presidente ha ganado 3 veces las elecciones con el padrón de la Junta Central Electoral. Entonces, y con más del 50%. Y con más del 50%. La última, el proceso electoral ganó con un 57% en el año 2008. Entonces, el presidente Fernández siempre dijo, no, yo no tengo inconveniente con que sea abierta o cerrada. Yo lo que entiendo es que no se puede imponer un método de elección a todos los partidos de manera obligatoria el mismo día. En consecuencia sería inconstitucional plantear esa obligatoriedad, y entraba en contradicción con aquella sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005. Además, la sociedad le dio la razón, porque en ese momento sí, la sociedad civil y la oposición se opusieron todos. Estuvieron en contra de esa. Claro, y el propio presidente de la República remitió una carta al Congreso para que se explorara otras posibilidades, y ahí es que entonces que se explora y se busca un bajadero, si se quiere, y se estableció entonces que los partidos decidirían si era abierta o cerrada, sin imposición. Entonces, hoy el PRM va a decidir que es cerrada. Así, hoy el PRM va a decidir, la información que tengo es que la posición es que va a ser cerrada. El PRM decidió que es cerrada y el PLD decidió que es abierta, y será ratificada por un congreso del partido que se va a organizar. ¿Eso va de verdad? Claro, es que tiene que hacerse, porque hay que hacerlo en consonancia con las disposiciones estatutarias. Usted sabe que la ley de partido establece que los estatutos de los partidos deben de adecuarse a la ley de partido. Entonces, los estatutos del PLD establecen que las primarias deben realizarse con el padrón interno del PLD. Entonces, no obstante, el Comité Central aprobó las primarias abiertas, fruto de un pacto político entre Leonel y Danilo, refrendado por el comité político. Entonces, ese acuerdo lo va a ratificar el Congreso del partido, que van a votar los presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones, y los presidentes intermedios. Entonces, pero ¿y para ese Congreso estarán listas las modificaciones estatutarias? Claro, ¿O sí, deben de estar? Sí, deben de estar. Hay una comisión que está trabajando. Hay una comisión trabajando. Sí, hay una comisión que está trabajando. Está el compañero Radamés Jiménez, el compañero Reinaldo Párez Pérez. Hay una comisión de 7 miembros que está trabajando. Que es simplemente adaptar los estatutos a la ley de partido político. Son pocos artículos, unos 14, 15 artículos que se van a adaptar a la ley de partido. Entonces, eso se va a refrendar y se convoca al Congreso, y eso se hace en un fin de semana. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente. Creo que el PLD, en la reunión del Comité Central, para mí lo más trascendente es que empezó a enviar una señal de unidad partidaria. Hay mucha gente que pensó que se iba a aplastar a Leonel Fernández. Sí, me dicen que hubo gente que salió haciendo bembita, guapito. Algunos compañeros, sí, de la facción del compañero de Medina, pensaron que se iba a someter a un proceso de votación, y no contaban con que el liderazgo del PLD, el liderazgo fundamental de Danilo y Leonel, se iban a poner de acuerdo. Y es lo que corresponde, don Núñez. ¿Por qué? Porque el PLD, si no va unido a las elecciones presidenciales el año 2020, es la salida más rápida del poder.
Es el camino para y salir. Eso los PLDistas no le perdonarían jamás al causante de una derrota. Son miles que van a la calle. No estamos hablando de más de 600.000, 800.000 PLDistas. Y muchos van a ir presos. No solamente eso, vendría persecución política, un estado de ingobernabilidad en el país. ¿Por qué? Y un retroceso, en materia económica e institucional. Porque en la República Dominicana, en los gobiernos del PLD, tanto los gobiernos de Danilo como de Leonel, hemos crecido institucionalmente. Nosotros, nos falta un poquito todavía. Claro, no. Siempre hay que fortalecer. Siempre habrá que... Pero hay que reconocer que en los únicos gobiernos donde hay crecimiento con estabilidad es en lo del PLD. En lo del PLD, así es. Siempre que el PRD ha estado en el gobierno, ahora PRM, se pierde la estabilidad. Así es. Horton, entonces ya visto que es primaria abierta, no hay problema con Leonel Fernández. Ahora, el tema de que son 4.000 candidaturas, todos van a ser tienen que presentarse. Sí, tendrá que presentarse el 80%, porque hay una reserva del 20%. Sí, pero esa reserva hay que señalarla. Claro, no es como antes. No es como antes. Hay que decir inclusive en qué provincia el partido se reserva la senaduría, la alcaldía y las diputaciones y la regiduría. Y el máximo es hasta un 20%. Entonces el límite que pone de 5 candidatos, ¿cómo se va a manejar eso? 5 candidatos por posiciones. Bueno, ese es un tema que me imagino que la Junta dictará un reglamento para esos fines. Porque solamente precandidato en el PLD hay como 7 u 8. No, pero yo creo que al final se van a retirar muchos, porque si vemos todas las encuestas, los precandidatos que están pretendiendo y han lanzado aspiraciones no marcan más del 1%, 1.2%, sí. no llegan al 2%. El que más alto está, después de Margarita, el compañero Reinaldo, y no llega al 2%. En consecuencia, yo pienso que esos compañeros, si bien es cierto que están haciendo un ejercicio democrático, de darse a conocer... Pero ellos tienen el lastre de Danilo Medina, de que están todos esperando a lo que diga el presidente. Así es. Y lo han dicho, algunos lo han dicho. Ese es un problema latente que tienen esa candidatura que no le permite crecer. Cuando usted habla con los dirigentes de Danilo Medina, lo que le dicen: Horton, nosotros sabemos que el candidato va a ser Leonel, pero tenemos que esperar que Danilo decida. Y así es que están todos los danilistas en todas las demarcaciones, la mayoría, esperando que Danilo decida para empezar y salir a la calle a apoyar a Leonel Fernández. Y a mí no me cabe la menor duda que, como el presidente dijo que en marzo hablará, en marzo, así como Leonel. Usted recuerda que en el año 2011 había un sector del leonelismo que estaba propugnando porque Leonel hiciera una reforma constitucional. No solamente eso, fueron al Palacio, ¿cuánto? 27 senadores, le llevaron un documento. Muchos de los cuales ahora son danilistas. Así es. Entonces, siempre se produce esa presión alrededor de los mandatarios para que se provoque una reforma, porque lo que quieren es su propia reelección. Hay funcionarios que quieren su propia reelección. Entonces, pero el presidente Danilo Medina porque algunos se quedarán, pero otros no. Pero otros no, porque Danilo Medina tiene concepto de la historia. Danilo sabe que a él se le entregó la antorcha en el año 2012 y él tiene que entregar esa antorcha a Leonel Fernández y tiene que dejar al PLD gobernando los destinos de esta nación. Si es la oposición sería una derrota para él. Una derrota para Danilo. Entonces Danilo que eso lo dijo una vez Leonel Fernández cuando en el 12 él dijo, sí, el que pierde no es el candidato, sino el presidente. El presidente que está de turno, gobernando. Pierde. ¿Por qué? Entonces Danilo, un político agudo, sabe que tiene que dejar el PLD en el gobierno. Y tiene que dejar, bueno, él recibió en el año 2012 el PLD con una mayoría congresual y municipal. ¿Por qué? El PLD no ha tenido problema para aprobar los proyectos de leyes y ha tenido cierta holgura en desde el establecer 2006 del 2006 para acá. Todas las reformas que ha hecho el PLD no ha tenido ningún tipo de inconveniente porque tiene la mayoría congresual. Entonces, yo recuerdo que en el 2006, que estábamos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, y se estaba con el tema de la administración, la reforma de la administración fiscal. Sí. Hasta se aprobó la reforma del Ministerio de Hacienda, de la Tesorería,
de la Contraloría, Bueno, tú estabas la en ley de eso. Cámara de Cuentas, sí, toda esa reforma fueron Todo eso fue 17, después del 2006. 17 leyes en materia de transparencia y reforma de administración tributaria. Se aprobó la reforma de la DGI, de la Dirección General de Aduana, de Crédito Público, de Deuda Pública. O sea, Pero hubo que ganar para lograr pero eso. hubo que ganar para lograr eso. Entonces, pero esas reformas fueron trabajadas con organismos internacionales. Sí. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional y el BID estuvo prácticamente dando mucha asesoría y estuvieron con nosotros en el Congreso dando seguimiento a toda esa reforma. Entonces, el país avanzó porque el PLD se trazó un plan de gobierno a corto, mediano y largo plazo. Entonces, con estabilidad económica, con buen liderazgo y con políticas públicas de calidad. Ahora estamos en esta fase de construcción de las candidaturas. Yo pienso que la candidatura de Leonel Fernández está siendo al día de hoy muy exitosa. Vemos que la oposición no tiene los números para ganarle al PLD, se mantiene en un 35-36%. En consecuencia, el PLD, unido monolíticamente con Leonel Fernández, ganará estas elecciones presidenciales y el país tendrá nuevamente más desarrollo, más progreso, porque Leonel Fernández viene con programas de desarrollo muy ambiciosos. Viene con otro librito. Vamos a hacer una breve pausa, Así Julio Horton, y quédense con nosotros. Ahora es que faltan preguntas. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Julio Horton, quien es exdiputado y coordinador de la campaña del doctor Leonel Fernández. Julio, en el segmento anterior hablábamos de varios temas. Dentro de los temas que quedamos pendientes es el nuevo programa de gobierno que trae Leonel, el nuevo librito. Tú sabes que antes se decía que la ciudadanía no tenía memoria y habían problemas y la gente después se olvidaba y votaba, pero sí. Ahora mismo ya con las redes sociales, con la educación y con muchísimas cosas, es muy difícil no recordarse de lo que pudo haber sido malo o de las cosas que tacharon a Leonel o que no le ayudaron como gobierno. Sí. Vamos a tomarnos primero, Horton, una tacita de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo que nos brinda Jessica, café que Santo nos brinda Domingo Industrias Vanileas. Sí. Gracias. Que entonas aroma, sabor y calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que el programa de gobierno que trae Leonel Fernández para el periodo del año 2020 es un programa muy ambicioso. Ambicioso porque trae proyectos de desarrollo, de interconexión en términos de transporte ferroviario. Leonel está planteando conectar Punta Cana con Santo Domingo a través de un tren, y Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Las Terrenas, Santo Domingo, San Juan de la Maguana. Pienso que eso sería, bueno, precisamente hay varias propuestas chinas. Los chinos están muy interesados, desde que China tiene modernos trenes de transportes y en todas las ciudades, bueno, pues pasan de kilómetros. Así salimos de los camiones de tantos vehículos en la carretera. Así es, entonces. Porque son trenes que imagino que serían mixtos. Serían mixtos de carga y pasajeros. Entonces, el país, yo no me imagino, Ramón Núñez, qué hubiese sido de la República Dominicana hoy sin los elevados, sin los túneles, sin todas las obras de infraestructura. Que Horton fue director de la OTT. Sí. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 96, el parque vehicular eran aproximadamente unos 900,000 vehículos. Hoy, al día de hoy, el parque vehicular ronda los 4 millones y pico de vehículos. Entonces, en una sociedad en donde somos 11 millones y pico de habitantes, que hay 4 millones y pico de vehículos, es muy, muy contaminante y es, si no se establecen sistemas de trenes, de soterrados. ¿Qué sería sin estos elevados y túneles y el metro la sociedad sería un caos, Entonces, más tapones de lo que hay ahora. Claro, entonces pienso que esos proyectos de inversión en transporte de trenes de Leonel Fernández serían muy, muy favorables para la ciudadanía, porque eso implica llegar a su trabajo en el corto programa tiempo. Que representa República 2044, ¿están planteados esos proyectos? Sí, están planteados, inclusive él hace una presentación en cada provincia que va,
cuál sería la ruta de y lo que se va a hacer en cada y lo que provincia. se va a hacer, las obras de infraestructura, en términos de obras deportivas. Leonel plantea cómo incorporar a la juventud y a obras deportivas, al deporte, y también obras comunitarias que hacen falta en las comunidades. Leonel también está planteando muchos programas para inversión extranjera. Pienso que el país, nuestra principal fuente de riqueza, que es el turismo y la remesa, fíjese que en los gobiernos de Leonel Fernández, cuando usted evalúa el turismo del este, cuando Leonel se reúne con los empresarios del este y los empresarios le plantean cuáles son las problemáticas para que el turismo se desarrolle, la autovía del este y el aeropuerto. Esas dos obras que fueron prioritarias para que el este se desarrollara en términos de infraestructura de hoteles, fue Leonel que la hizo. Entonces, y Leonel no escatimó esfuerzo para tomar decisiones. Entonces, hoy en día, el este, nosotros tenemos una capacidad hotelera porque se hicieron esas autovías y se hizo ese aeropuerto. ¿Qué está pidiendo ahora la población? Pienso que hay que trabajar con un programa de reforma fiscal que beneficie a la clase media, Ramón Núñez. ¿Por qué? Porque la clase media paga muchos impuestos y recibe poco del Estado. Entonces, pienso que el PLD, el próximo gobierno, debe enfocar una reforma tributaria que disminuya los impuestos a la clase media. La clase media está pagando los servicios de energía, de agua potable, transporte, gasolina, alquileres de vivienda, los préstamos. Pero es difícil disminuir los impuestos cuando al revés hay que hacer. Entonces hay que revisar entonces la tasa imponible hacia la clase media. Entonces hay que crear empleos de calidad, tratar de ver cómo se aumentan los salarios del sector privado y empleo de calidad, crear apoyo a las MIPYMES. ¿Por qué? Porque el Banco de Reserva, por ejemplo, le otorga a usted un préstamo más fácil para el consumo que para una empresa. Sí. Para comprar un vehículo aquí se otorga un préstamo más fácil de 2 millones de pesos que para usted poner una empresa con 2 millones de pesos de capital. Yo, por ejemplo, cuestiono que el Banco de Reserva haga de que feria de vehículos. Sí, entonces en una feria de vehículos. No hacen feria de tractores. Feria de tractores, feria de equipos para inversión en el campo y para que se trabaje la tierra. Entonces, esos son de los programas que hay que implementar en un nuevo gobierno. Pienso que Leonel tiene en carpeta muchos proyectos interesantes. Algunos no quiero referirme porque entonces no podemos matar la hay novedad. uno que tú no puedes referirte porque es muy temprano, pero sí. Hay dos temas que yo creo que van a ser vitales en la campaña. Uno es el tema migratorio y el otro el tema de la corrupción. Sí. Esos dos temas van a estar porque la oposición esa va a ser la bandera de la oposición y de ciertas organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas con la oposición van a usar el tema de la corrupción. Sí, el tema de la transparencia, mejor dicho, tendrá que ser fortalecido. Y debo decir, Ramón Núñez, que los gobiernos del PLD, mire, Leonel Fernández, cuando yo fui congresista en el año 2006, fue quien remitió al Congreso la ley de compra y contrataciones públicas. Los gobiernos antes se manejaban sin ninguna ley y esa ley se aprobó en el año 2006. La ley de acceso a información pública se aprobó en el año 2004, pero fue en los gobiernos del 2006 de Leonel Fernández que se abrió la primera oficina de acceso a información pública. Esa fue una ley, creo que fue de José Tomás Pérez, pero cuando era senador. En el 2004 sí se aprobó, pero fue en el 2006 que se empezó a poner... Pero si ese conjunto de leyes, Horton, con solamente cumplir la reforma de la administración fiscal, es decir, la ley de contabilidad, la de Contraloría, cuenta única del Tesoro, cuenta única del Tesoro, y la de compra, con eso solo. Cumplir 100% con eso solo, yo pienso que se da un gran paso de avance en materia de transparencia. Entonces, cumplimiento con la ley de declaración jurada, que todo funcionario que se juramente, bueno, dentro del plazo de lo que establece la ley. El presidente de la Cámara de Diputados presentó su declaración jurada. Así es. Entonces, pienso, Leonel va a ser bastante drástico con ese tema. Ese tema es la transparencia y el tema migratorio. Yo pienso que los 8 años en la oposición
le han dado al presidente una panorámica. Una panorámica y qué sé yo, los golpes que ha recibido. Sí. Definitivamente lo van a ayudar a hacer un gobierno mejor y a corregir cosas, fallos, porque obviamente hay una obra de gobierno tanto de Leonel como de Danilo. Sí, que se conjugan, ambos, claro. Decir, Danilo gana por la obra de gobierno. Apoyado en la obra de gobierno de Leonel. Y Leonel va a ganar apoyado en la obra de gobierno de Danilo Medina. Entonces, porque por ejemplo, el 4% para la educación es una obra del PLD. Sí. Entonces, ¿de quién? Pues sí, porque fue una ley del PLD. Claro, una ley del PLD. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Se clavaron el cuchillo la oposición. Entonces, esa inversión que ha hecho el presidente Danilo Medina en educación, que a los niños hoy en día se le da su desayuno escolar, su merienda, llegan hasta las 4 de la tarde con la tarde extendida. Entonces, construir 30.000 aulas, eso parecía que era una odisea. Entonces, ya hay aproximadamente 24.000 aulas. Claro. Entonces puede invertir entonces en la calidad de la educación, que es el paso que tenemos que dar ahora, la calidad de la educación. Ya, entonces tenemos la infraestructura, entonces vamos hacia la calidad de la educación. Pienso que entonces ese gobierno, el presidente Leonel Fernández, también debe invertir en el tema de la tecnología, la educación ya a distancia, invertir más en eso el presidente se esfuerza. No. En esa parte. Él fue el primero que introdujo los centros tecnológicos y las computadoras, los centros de computadoras. Muchos de los cuales están abandonados. Es decir, sí. Vargas de Indotel sembró el país de centros tecnológicos. Sembró el país. Eso. Y la conectividad se llevó a toda la geografía nacional. Entonces, pienso que el presidente Fernández viene con programas de desarrollo en materia de educación, con otra visión, porque recuerde que el presidente Fernández tiene una visión muy amplia de la educación. Y tiene la visión europea y la visión norteamericana, pero también tiene la visión de Latinoamérica. Pero él arrancó, yo imagino que él va a desarrollar el tema de los community. De los community managers, sí. Que esos son fundamentales. Sí. Bueno, él inició en la provincia de Santo Domingo. Que no se gradúen tanto ingenieros, abogados y médicos, sino gente técnico. Es que muchas veces un joven que sale y hace su bachillerato, no necesariamente tiene que ser abogado, médico, puede desarrollarse en cualquier carrera técnica. Y gana más. Y gana más, pero claro, y puede ser un pequeño empresario y hasta un Y si después quiere hacer su carrera, la hace. Y si después quiere hacer su carrera para administrar su propio fondo, por ejemplo, ser economista, bueno, pues que la haga. Pero hay muchas carreras técnicas que el país necesita. Horton, uno se entusiasma cuando te escucha hablar, pero por ejemplo, en esta semana, óyeme, el tema de la reelección estuvo caliente en el Congreso. Mucha gente decía que el oxígeno que se recibió de China, creyendo que esos 600 millones van a venir, esos 600 millones, eso no viene por ahora. Eso le toca al próximo gobierno. Igual que los 400 millones del BID, eso tarda 2 o 3 años, 2 o 3 años desembolsar porque son muy lentos. Pero uno entonces cuando ve esas posiciones en el Congreso, de que yo busco los votos, de que tenemos 3 puntos, 3 planes, 3 que uno dice, bueno, pero es que todavía sigue vigente el tema. El proyecto reeleccionista sigue vigente. Mire, yo pienso que los colegas, de los cuales algunos yo fui legislador juntamente con ellos, no es más que una especie de una cortina de humo que tira en este momento ante el crecimiento, puede decirse casi avasallante, de la candidatura de Leonel Fernández. Fíjese que todos los precandidatos que han salido no suben una coma. Leonel está disparado por allá y ahora que sale a hacer su recorrido, yo hubiese querido que usted hubiese visto esa actividad de San Juan de la Maguana el jueves y el viernes, en donde inclusive dirigentes que estuvieron con Danilo Medina, Juan Rodríguez, que fue director del IAD, un cuadro importante que era de Danilo Medina, está coordinándole a Leonel Fernández. Entonces, ya el PLD está empezando a unificarse toda la dirigencia alrededor de Leonel Fernández, porque es el virtual como candidato. Dicen amigos míos, se están apeando del tigre. Entonces, pensar en una reforma constitucional, don Uchi, en momentos en que vemos cómo está Venezuela. No, es claro que es una locura, pero... Claro, sería una locura política. Entonces, el país, la clase económica, la sociedad civil, sería llevar al gobierno a una encrucijada y a una
ingobernabilidad Que podría afectar hasta la que economía. podría afectar hasta la economía. Entonces este país, por fortuna que el gobierno del PLD ha tenido estabilidad económica, estabilidad política y las reformas institucionales han ido avanzando. Pienso que Danilo tiene muy claro esos elementos y fíjese que dijo que iba a hablar en marzo. En marzo estoy confiado en que Danilo que va a decir, señores, el candidato es Leonel Fernández y el PLD seguirá en el gobierno. Entonces, vamos a la calle. Va a haber un acuerdo, tiene que haber una negociación. Claro, tiene que, bueno, ya empezó el primer acuerdo que empezó fue la reunión del Comité Central. ¿Por qué? Porque fíjese que ahí ni siquiera se votó. Entonces, el PLD, Danilo y Leonel empezaron a ponerse de acuerdo. Claro, seguirán otros acuerdos porque estas elecciones son presidenciales, congresuales y municipales. Danilo Medina se va a ir de la presidencia de la República con una mayoría en el Congreso. O sea, los dirigentes que salgan, diputados, senadores y los alcaldes, en su mayoría van a pertenecer a la corriente de Danilo Medina. Entonces, no es un expresidente que se va a ir a su casa y no va a haber que irlo a consultar. Danilo Medina tendrá una fuerza y será el contrapeso del gobierno del presidente Fernández. Julio Horton, se nos acabó el tiempo, Sí. Muy breve, un minutico. Sí. ¿Se encuentra el PLD haciendo los engranajes para unas elecciones tan complicadas como las que vienen? Bueno, Brevemente. ya empezamos a Aún organizar. sin tener el candidato legal. Claro, la formal. Junta, recuerde que es la Junta Central Electoral la que va a organizar las primarias ahora. El PLD lo que le corresponde es designar sus delegados ante las mesas electorales, pero esa será una tarea de la Junta Central Electoral y creo que es un paso de avance porque ya el propio PLD había perdido y todos los partidos políticos habían perdido su condición de arbitraje de los procesos electorales y eso fortalece la democracia. Yo creo que ya en los próximos días, quizás el año que entra o en este año no se va a escoger la comisión electoral que va, siempre se designa una comisión electoral para organizar las primarias, pero ya eso será materia del próximo año. En este año pienso que solamente nos vamos a abocar a ratificar los estatutos. Hay una reunión del comité político a principio de mes ahora. Pienso que en esa reunión ya se va a establecer el calendario para convocar al Congreso. Julio Horton, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a usted, don Núñez, gracias, mi estimada. Y esperamos vernos pronto por aquí porque Sí, señor. ahora es que Leonel está en las calles. Gracias, Julio. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.